Ok. Bueno, buen día para todos. Acá, como siempre, yo me dejo el chat abierto al costadito, así que si ustedes tienen alguna duda, me van a ir dejando sus inquietudes, las pueden ir dejando ahí al costadito. Que ahora no sé qué hice con el chat. Ok. Medición de la actividad económica, bueno, hasta la clase pasada, la clase anterior a la pasada vimos micro y ahora arrancamos con macroeconomía. No obstante, antes de cerrar la parte de micro, estamos todavía con los trabajos prácticos y ahí ya les dejé escrito, que no sé si los que van entrando más tarde lo pueden ver, que el martes vamos a hacer una clase larga, de las 7 hasta las 10. En el horario de las 7, de 7 a 9, en realidad termina un poco antes, la idea va a estar Guadalupe repasando el trabajo práctico 2. Me parece súper importante que estén y que se saquen las dudas y que escuchen a Guadalupe de cara al parcial. Creo que va a estar buenísimo que Guadalupe nos dé una mano con eso para prepararse para el parcial. Así que aprovechenlo, aprovechen la Guadalupe, van a poder hacerle preguntas. También está Juan con las clases de tutoría, pero creo que esta clase del martes a cargo de Guadalupe va a ser bien relevante. Después en algún momento ya estará terminando, no sé, 8 y pico, y ahí arranco yo con la clase común. La clase va a estar grabada como siempre, la voy a subir por si alguno a las 9 contaba con otra cosa, pero bueno, en cualquier caso la banda horaria como la tenemos hasta las 10, tenemos el aula virtual hasta las 10 de la mañana. Mi clase va a estar grabada, la de Guadalupe a priori no. ¿Ok? Así que nada, aprovechen la parte de Guadalupe y traten de estar a las 7 para aprovechar al máximo. Bueno, test de lectura ya hablamos, son de hoy de 6 a 8 de la noche y tienen 40 minutos para hacerlo, así que y les va a sobrar el tiempo. Así que quédense tranquilos, no tendría que irles peor que la otra vez, que les fue muy bien a todos en general, fueron muy buenas las notas, así que trataremos de que sea nuevamente con éxito. Esperemos. Clase anterior arrancamos con la introducción a macroeconomía, fue una revisión general de las cuestiones de macroeconomía, los primeros pasos que estuvimos dando con las primeras definiciones, planteando los objetivos y las herramientas. Uno de los puntos que más tratamos la clase pasada fue la cuestión del producto, como que quizás el principal objetivo que tenemos en la macroeconomía, que es hacer máximo el producto, la actividad económica. ¿Ok? Eso estuvimos en el capítulo 19 del libro de Samuelson y Nordhaus. Hoy vamos a estar trabajando con el capítulo 20. Como le digo ahí, no lo vamos a ver todo hoy, lo vamos a ver en distintas clases. Esto va a llevar unas cuantas clases. Así que bueno, iremos leyéndolo y iremos avanzando. Por hoy, todo el contenido de hoy está dentro del capítulo 20, pero hay más aún. El producto, como les decía, que fue el principal objetivo de la economía que estuvimos viendo en la clase pasada, es el valor total de la suma de todos los bienes y todos los servicios que produce un país en un determinado año. ¿Okay? Esa parte lo habíamos visto la semana pasada y por eso decimos la actividad económica es el volumen total de la producción de un país. En general, obviamente que para mirar el desarrollo esto no nos alcanza porque podríamos decir que un país tiene un producto muy grande, pero si tiene una población muy, muy grande, por decirlo de alguna forma, no va a ser tan indicativo del desarrollo que tenga un país. ¿Okay? El caso de, podemos decir, siempre hablamos, no sé, de India, que es un país sumamente grande, su producto produce un montón de bienes y servicios, pero la población es enorme absolutamente, entonces cuando uno mira el nivel de desarrollo en términos que lo podría medir de alguna forma, todo lo que produce con respecto a su población, vamos a decir, entonces no es tan desarrollada. O tenemos países mucho más chicos, con productos pequeños, pero con poquita población, no sé, el caso de Uruguay, por ejemplo, que va a tener un producto bastante pequeño. Ahora, la cantidad de bienes y servicios que produce Uruguay es pequeña. Ahora, dado que su población lo es, va a ser mucho más grande. Sí, ahí me está corrigiendo, que bienes con B corta. Bueno, son bienes cortos, entonces son bienes con B corta. Como le comenté, muchachos, las slides, la aplicación en inglés me juega estas pasadas, me saca acentos, me traduce, me da vuelta y no me doy cuenta. Ya lo corregiré. Entonces, bueno, les habla del caso de un país más pequeño, que
con menos bienes, con B larga, y servicios producidos, pero con una población mucho más pequeña. Sin embargo, eso hace que su desarrollo, podríamos decir, si bien no es la única variable a tener en cuenta, pero sería un indicador de desarrollo avanzado, tener alta esta relación de PBI sobre la población, que lo que nos da es el famoso PBI per cápita. ¿Ok? Entonces, objetivo de esta clase, lo que vamos a estar mirando es, pero ¿cómo medimos este PBI? Porque este PBI, que sabemos que es un indicador sumamente relevante, sumamente interesante, y que nos va a servir para un montón de cuestiones, para determinar incluso cuán desarrollado o no es un país, que es, en última instancia, recuerdan que desde la primera clase dijimos que es el principal objetivo que tenemos en economía. Entonces, todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para medirlo y cuál es la definición de este PBI que estamos hablando cuando miramos hacia adentro? Porque sin esta definición de todos los bienes y servicios, está muy linda, pero por ahí nos queda un poco corta. Necesitamos algún detalle más. ¿Ok? Veo que se sigue sumando. De vuelta a esta primera parte, estamos repasando sobre algunas definiciones que algo estuvimos viendo ya en la clase pasada. El Producto Interno Bruto, entonces, dijimos que es la sumatoria de todos los bienes y servicios que un país produce. Como hablábamos la clase pasada, obviamente que hay distintos tipos de bienes y servicios que un país va a estar produciendo, y si lo miramos por el lado de cómo es que se adquieren estos bienes y servicios, cómo sería lo que decimos que es la demanda de estos bienes, podríamos decir que todos los bienes que se consumen en un país en un determinado año, lo vamos a poder catalogar dentro de las siguientes categorías. Vamos a decir que o bien son parte del consumo, o bien son parte de la inversión, o bien son parte del gasto público, gasto de gobierno, ¿no? Ese es indistinto en las próximas feminas, o bien son parte de las exportaciones netas. Es decir, yo dentro de estas 4 categorías que les estoy diciendo, tendría todo el consumo de bienes y servicios. No hay ningún tipo de consumo que yo pueda tener de producción de bienes y servicios, no hay ninguna adquisición, en realidad, por decirlo mejor, no hay ninguna adquisición de bienes y servicios que vaya a estar por fuera de estas 4 grandes categorías. Ahora, a continuación, en algún momento de la clase, después vamos a estar definiendo puntualmente qué es lo que decimos específicamente, que es parte de consumo, qué es parte de la inversión, qué es parte del gasto público, las compras del gobierno, y qué es parte de las exportaciones netas. En cualquier caso, como les digo, todo tipo de bienes y servicios que sean adquiridos en esta economía van a estar incluidos dentro de alguna de estas 4 categorías. No nos queda nada por fuera. ¿Ok? Y como bien decíamos, es el principal indicador que tenemos para mirar el desarrollo de un país, pero también podemos mirar, más allá de sacar una foto y decir, este país es desarrollado o no es desarrollado en un determinado punto del tiempo, nos sirve para ver su evolución. En general, cuando hablamos de la economía creció, la economía cayó, ahora que estamos en este contexto de coronavirus y de recesión mundial ya iniciada, y estamos esperando que sea bien drástica y, digamos, siendo leves, al menos dramática en los próximos meses. Lo que vamos a estar mirando es, como decía, cuánto cayó, estamos mirando es la variación del PBI de un año al otro. Entonces, esta variación, este cambio que tenemos, obviamente que lo vamos a poder mirar por cuánto cambia este PBI, por cuánto cambia de un año al otro la producción total de bienes y servicios que hay dentro de una economía. ¿Okay? Cuánto es lo que toda esta economía produjo, básicamente lo que vamos a estar mirando este año cuando, digamos, se espera, como yo les mostraba en la clase pasada, los datos del Banco Mundial, que Argentina caiga al 5 y pico por ciento, creo al 5,2, algo así por ciento. Quiere decir, esto podríamos decir que, según las estimaciones del Banco Mundial, Argentina va a producir un 5,2% menos de bienes y servicios que lo que producía hace un año atrás, que lo que produjo en 2019. Esa sería la definición y para eso nos va a servir estas mediciones, ¿no? Es importante aclarar en este punto de que hay distintas formas de medir el PBI y sus componentes. No hay una única forma de medirlo y lo vamos a estar viendo en la próxima filmina nomás. Además vamos a ver que hay distintos tipos de definiciones alternativas para tratar de considerar ciertas particularidades, se van a modificar algunas definiciones. Eso no entra a esta clase, lo vamos a ver en la que viene y en las otras, en las subsiguientes. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con la motivación? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Hasta aquí?
Recuerden, me ponen por el chat, Isidro, Isi, me ponen, y yo corto ahí, les espero la pregunta. Si se sienten más cómodos por ahí haciéndola con el micrófono, me dicen, y prendemos el micrófono. ¿Ok? Bueno, como les decía, hay dos formas de medir, hay distintas formas de medir este Producto Interno Bruto, y siguiendo el libro de Samuelson y Nordhaus, vamos a hablar de dos formas alternativas de medir el Producto Bruto. Hay algunos que infieren una tercera forma, pero está dentro de estas, es una variante, es una consideración particular de estas. Hay dos formas de medirlo que vamos a estar tratando de acuerdo al libro, es mirando el flujo de bienes o de productos y mirando el flujo de ingresos o de costos. ¿Ok? ¿Recuerdan, antes de empezar a ver estas dos formas alternativas? Es importante acá irnos, no sé si a la segunda o tercera clase allá, cuando nos veíamos en persona, en el cual teníamos este flujo circular de la actividad económica, en el cual nosotros lo que teníamos es, y marca con el cursor, teníamos de un lado las empresas o productores, de otro lado las familias, o los compradores o demandantes, y teníamos que, de un lado, mirando la parte de arriba, la parte rosada, las empresas lo que hacían eran, ofrecían productos para que consuman las familias, bienes y servicios, ni más ni menos, ¿ok? Y a cambio, las familias lo que hacían era, le pagaban a cambio de estos bienes y servicios, y hay un flujo de bienes que iban desde las empresas o firmas hacia las familias, y de dinero que iba de las familias hacia las empresas. A su vez, y al mismo tiempo, cuando mirábamos del lado de abajo, la parte gris de este flujo, teníamos que las empresas le daban a las familias le dan a las empresas los famosos factores productivos, que en particular la forma de clasificarlos en general eran tres grandes categorías, que eran trabajo, tierra y capital. Y las empresas a cambio de esto le van a remunerar, le van a estar pagando por estos factores productivos. En el caso de la tierra le decíamos que era la renta, usábamos; en el caso del trabajo era el salario; en el caso del capital era la utilidad del capital. ¿Ok? Entonces, tengamos siempre en mente, recordémoslo, este flujo circular en el cual nosotros hablamos que entonces todos los bienes de una economía venían de empresas para familias, y las empresas y las familias pagaban por ello, y todos los factores productivos venían de las familias hacia las empresas, y las empresas pagaban por ello. Ya esto un poco les dará la idea que si estamos hablando del Producto Interno Bruto y hablamos de que su definición es todos los bienes y servicios que se producen en una economía, esto de alguna forma tiene que estar ligado con se puede ligar con este flujo circular en el cual estamos hablando de cómo circula la totalidad de bienes y servicios en una economía. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo es que hacemos esta unión entre la sumatoria de todo lo que hay y todo lo que hay, que lo resumíamos dentro de alguna de estas flechitas. Para medir el PBI hay una aclaración que va a ser en el libro, que no tiene que generarles mayor complicación. En un principio, para hacerlo bien sencillo y para trabajar sobre este flujo de bienes y servicios que tenemos aquí en esta primera parte, vamos a suponer que nos vamos a referir solamente al consumo. Es decir, recuerden bien que cuando hace 3 filminas para atrás yo le hablaba de la composición del PBI, del PIB, Producto Interno Bruto, hablamos de que hay consumo, hablamos de que hay inversión, de que hay gasto de gobierno y que hay exportaciones netas. Sin pérdida de generalidad, podríamos decir, vamos a referirnos solamente al consumo en este caso. ¿Ok? Vamos a hacer de cuenta que en nuestra economía solamente se consumen bienes, es decir, que todas las compras de los bienes que hay son para consumir, así nos queda cerrado y nos queda más sencillo conceptualmente. No obstante, como les dije, esto bien se expande a compra de otros bienes y de otro tipo de bienes que no sean para consumo, y no perdería ningún tipo de validez de la explicación. ¿Ok? Flujo de productos, entonces. Asumiendo que en esta economía que todo el producto que tenemos se limita a bienes de consumo, vamos a decir, pero de nuevo, esto podríamos hablar de los otros bienes y no perdería validez la explicación.
Vamos a ver entonces cómo medimos el PBI total mirando el flujo de productos que hay en una economía. ¿Ok? Esto parece bastante sencillo y bastante directo a partir de las definiciones que hicimos. Dijimos que el Producto Interno Bruto va a ser la sumatoria de todos los bienes y servicios, y dijimos que en este gráfico, en este flujo, nosotros teníamos toda la compra de bienes y servicios aquí arriba y todo lo que se pagaba por ello. Entonces esto es bastante lineal, bastante directo. Tomamos todos los productos producidos y consumidos en un año, en el gráfico en la parte superior, que es lo que dijimos con estas flechas rosas. Cada bien está evaluado a los precios de mercado, esta aclaración. Obviamente, nosotros sabemos que durante un año se transaron una gran cantidad de bienes de consumo, como dijimos. No sé, se compraron 20 remeras, se compraron 100 pantalones, 100 celulares y 400 autos, y lo que sea de todos los bienes de consumo que tenemos en las flechitas rosas que vendieron las empresas a las familias. ¿Cómo los evaluamos? Porque el Producto Interno Bruto, recuerden que lo medimos en pesos o en dólares, en una unidad monetaria de alguna forma. ¿Cómo es que lo evaluamos? Bueno, a precios de mercado vamos a tomarlo. Entonces, si 100 remeras valía cada una 100 pesos, bueno, eso vale 10.000 pesos de producto. Decimos que tenemos ahí. Tenemos, no sé, 20 pantalones y cada uno vale 200 pesos, entonces ahí tenemos 4.000 pesos de producto en pantalones. Y así, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ir haciendo entonces es, tomamos todos los bienes que se produjeron, a los valores de mercado, a su precio, obviamente, y la sumatoria de todos los bienes producidos a estos precios, entonces nos va a arrojar el valor del Producto Interno Bruto. Ni más ni menos, parece bastante sencillo esta forma de calcularlo, y lo que estaríamos haciendo es entonces, tomando a partir de todo el flujo de productos, como este enfoque dice, a partir de mirar los flujos de los productos, podemos calcular cuánto es lo que produjo esta economía en un año. ¿Ok? Una aclaración importante para ir terminando de entender y cerrando esta definición de cómo medir el producto a partir del flujo de productos, es que nosotros estamos hablando de los bienes de consumo los bienes que consumían las familias. Es decir, lo que estamos mirando son los productos finales, en todo caso. No vamos a tener los productos intermedios, porque en la producción de un bien final, obviamente que hay algún consumo intermedio. Vamos a ver algún caso más adelante, pero una familia, cuando uno compra pan, en el medio alguien tuvo que comprar harina, pero sin embargo la familia no compró la harina. Es decir, cuando uno compra pan, implícitamente está asumiendo que en el medio del proceso el panadero compró una bolsa de harina, el molino, pero sin embargo uno cuando compra solamente el pan. Es importante que las compras de bienes intermedios, que, por ejemplo, en este caso, como en el pan, se produjo en el medio, uno las tiene que excluir. ¿Y por qué? Acá vamos con el ejemplito de la harina, lo ponemos en números para que esto quede bien claro. Nosotros decimos entonces que un molino produce 1 kilogramo de harina, la panadería lo va a comprar y lo va a transformar en 5 kilos de pan. ¿Ok? La harina no es un producto final, como bien les decía, sino que es un producto intermedio. Ahí, Ale, ahora cuando termino esto, ahí voy a tu parte. A tu pregunta. La harina no es un producto final, de modo que debe ser entonces excluida. Si sumásemos al valor del producto final, entonces del Producto Interno Bruto, tanto el valor de la harina como del pan, estaríamos contando 2 veces la harina, porque la harina que se produjo el molino y se la vendió a la panadería, está metida dentro del precio para hacer los 5 kilogramos de pan. Yo si sumo el valor de la harina y aparte, que es un bien intermedio, aparte sumo el valor del pan, voy a estar contando 2 veces el valor de la harina. ¿Se entiende? Porque eso ya está dentro del producto que sigue. ¿Ok? Esto dentro del flujo circular sería lo mismo que decir que solamente miramos, como les decía, las flechitas que van en la parte superior de las empresas a las familias. La compra de harina por parte de la panadería sería todo interno entre las empresas, que eso quedaba limitado al bloque que teníamos de los productores a la derecha. Vuelvo un cachito al gráfico de vuelta. Lo que nos importa es la compra de bienes finales, bienes terminados, que son los que están en esta flechita. Ahora, la compra de la harina entre el molino y la panadería quedaría todo limitado, aquí como estoy marcando con el cursor, al bloque de productores o de empresas. ¿Ok? No son bienes finales. Si yo solo sumase, sumaría 2 veces el valor de la harina.
Pregunta de Ale Galarza, y si van pensando el resto y tienen alguna duda más, me van haciendo. Decime. Están muteados, Ale, así que te tenés que desmutearte. Si vas a hacer pregunta con micrófono. Hola. Me pregunta Ale Galarza, me pregunta, en realidad afirma, Ale, y me dice, los productos medios, intermedios, digamos, son también a veces bienes finales. Sí, y es una muy buena apreciación la que hace Ale Galarza, porque en las filminas es muy fácil decir, esto es bien final y esto es un bien intermedio. Como dice Ale Galarza, por ejemplo, la harina, de hecho, que a propósito está hecho el caso, que la harina también uno va y la compra en el supermercado. Ahora en estos días de aislamiento, muchos estarán cocinando, entonces me dicen, no, Isidro, pero yo la harina no compro toda en la panadería, de hecho yo hago mis propias pizzas. Sí, y está muy bien, como decís, Ale, obviamente que la realidad muchas veces es más compleja que en las filminas. Deberíamos, entonces, para hacer la cuenta, la suma de medir el Producto Interno Bruto, deberíamos excluir lo que es harina como bien intermedio, es decir, la harina que le vende el molino a la panadería no tendría que estar. Ahora, la harina que uno compra en el supermercado sí tendría que estar incluida en la compra. ¿Por qué? Porque eso es una compra final de un bien. ¿Ok? Es sutil la diferencia y hay un montón de grises, pero esto no es el único caso. En la economía, en varios lados, varias veces en la carrera se van a encontrar con que diferenciar productos finales de productos intermedios, que conceptualmente nos parece muy claro cómo es, son productos que directamente no se consumen los intermedios y los finales son los que directamente se consumen. Ahora, ¿en la vida real es mucho más complejo? Sí. Yo fui a la ferretería, por ejemplo, y lo que yo compré es el consumidor final. Pero si yo fuese plomero, en realidad sería intermedio, ¿no? Sería consumo personal, serían los bienes directos para consumo final. Disculpe que me suena la nariz. Entonces, la harina que uno compra para consumo personal, se suena a tráfico, para consumo personal, para el consumo de la familia, para el consumo final, digamos, eso tendría que estar en la cuenta de Producto Interno Bruto. De nuevo, la lógica de esto está en que nosotros miremos bienes finales. Y que si yo un bien que luego se transformó en otro, lo sumé, lo estoy sumando dos veces. Porque si yo sumo el bien intermedio y luego vuelvo y luego sumo el bien final que se produjo con ese bien intermedio como un insumo, voy a tener dos veces eso sumado al PBI. Entonces lo voy a estar inflando, voy a estar contando dos veces una cosa. Y en realidad es una sola. Entonces, el kilogramo de harina, si yo lo cuento y después cuento los 5 kilos de pan, en realidad estoy contando dos veces la harina. Porque en realidad el bien final es uno solo, que es el pan. La harina en el medio no se pudo consumir. La harina en el medio no nos generó bienestar. Recordemos que los bienes finales, lógica con la cual analizamos, es que satisfacen necesidades y de alguna forma nos reportan algún bienestar. La harina intermedia per se no reportó ningún tipo de bienestar a la sociedad. La sociedad no es más rica, la sociedad no come más, no come mejor por ese kilo de harina. La sociedad va a tener mayor bienestar cuando consume el pan. Es decir, la satisfacción de una necesidad en última instancia se produce cuando comemos el pan. El bienestar incrementa cuando consumimos el pan. Cuando la harina era harina y murió la harina y pasó a ser pan después, eso no generó ningún tipo de bienestar, no incrementó el crecimiento, ¿ok? De la economía, no había más bienes, ¿ok? Les pido disculpas, pero bueno, se entiende la idea y es muy bueno lo que apuntaste, Ale. Es sutil la diferencia y acá en las filminas parece muy claro, en la vida real obviamente que es una complicación de la medición del Producto Interno Bruto, obviamente que este tipo de complicaciones hay que tenerlas en cuenta. ¿Alguna consulta más? Si no, les pido disculpas por enésima vez, pero pasamos a... Entonces, quedó claro cómo es este primer enfoque a partir del producto mirando, a partir de los bienes o del producto, o de los productos, lo que estamos mirando es miramos todos los productos finales que se producen en esta economía, y con todos esos productos finales lo que tenemos es el Producto Interno Bruto. Es sumamente importante excluir todo lo que es bienes intermedios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no estaríamos haciendo doble contabilidad, estaríamos contando dos veces algún tipo de bien.
El flujo de los ingresos sería el otro enfoque que vamos a estar viendo, también conocido como enfoque de los costos, ¿ok? Porque en realidad podríamos verlo como el ingreso que reciben los factores productivos. Nos vamos, ya le voy adelantando, ahora vamos a estar mirando la parte de abajo del gráfico. Flujo de los ingresos porque entendemos que son los ingresos que reciben los factores productivos, en particular, en última instancia, las familias. O el enfoque de los costos también, se va a decir mucho en el libro, de forma indistinta, porque tiene que ver con los costos que enfrentan las empresas productoras o las firmas para producir bienes. ¿Ok? Tomemos entonces los costos de la parte inferior, como dice la filmina. Que lo que decimos acá es la parte inferior, recordemos que eran las familias ofrecían factores productivos, en particular trabajo, tierra, capital, lo resumimos de esa forma, y las empresas a cambio le pagaban una determinada retribución a los factores productivos. En general, la definición que usábamos eran de salarios para el trabajo, renta para la tierra y utilidades para las empresas. Esta definición, esta taxonomía, que es súper rígida, puede ser que encuentren alguna diferencia en algún libro, en algún lado que lo lean, que use alguna palabra algo distinta, pero la idea es la misma, de factores productivos y a cambio lo que se le paga a ese factor productivo. Si yo sumo la totalidad de alguna forma, la adquisición de estos factores productivos son los costos para la producción de la empresa. ¿Ok? Es decir, todo lo que la empresa paga en contratar gente, en pagar a la tierra, en comprar los insumos, básicamente todo lo que utiliza para producir, no es ni más ni menos que el costo para obtener productos finales que tiene una empresa. Todo lo que remunera los factores productivos para llegar a tener los bienes que tiene, todo lo que compra, no sé, desde la tierra, insumos, etcétera, todo eso, pagar sueldos y la rentabilidad que tiene el dueño del capital, el empresario, todo eso serían los costos. Si yo sumo todo ese monto, así como en el enfoque anterior, sumaba todo el valor de todo lo que se estaba transando aquí arriba, ahora yo sumo el valor de todo lo que se está transando aquí abajo y vuelvo a tener el valor del Producto Interno Bruto. Y yo sumo todos estos costos, todos los costos que tienen para producir una empresa, que mayormente vamos a tener, nos vamos a focalizar aquí que solamente hay consumo, vamos a hablar que son lo que paga por los factores productivos, voy a tener de vuelta el valor del PIB. Una aclaración importante es que, como hablamos de los costos que tienen las empresas, en este caso dijimos que lo reducíamos solamente en economía donde solo había consumo. ¿Ok? Entonces solamente estos bienes finales. Cuando llegue alguna cosa más, algún tipo de otro elemento puede aparecernos, pero no viene el caso adelantarnos. Aquí vamos a hablar con el flujo de los ingresos o de los costos, de vuelta indistintamente, en el libro lo van a ver así. Vamos a ver que se menciona el concepto de valor agregado. ¿Y por qué es importante? Los costos de los bienes, como yo bien les decía, además de remunerar a los factores, salario, renta y utilidades, van a incluir la compra de bienes intermedios. ¿Ok? Como bien dijimos, estamos mirando todos los costos que tiene la producción de un determinado bien. Como en el enfoque de los productos, nuevamente, yo, si sumo los costos, porque yo estaba hablando hasta recién, bueno, todos los costos que uno paga por pagar al capital, por pagar a la tierra, por pagar sueldo. Pero ustedes me van a decir, che, Isidro, pero dentro de los costos, salvo que yo sea un productor primario, de alguna forma, de producir, es decir, el primero que arranca, yo soy el que siembra en el campo, o el que arranca recolectando algo, para hacerlo más sencillo, me van a decir, bueno, pero yo algún bien intermedio tengo que comprar. El tipo que vende remeras, más allá de estar pagando sueldos, de pagar un alquiler, de pagar al dueño de las máquinas, algún tipo, o al dueño de la empresa, se va a llevar su rentabilidad, compra bienes intermedios, compra las telas y demás. Entonces, obviamente, que similar al caso anterior del enfoque del producto, hay que sacarnos de encima los costos de compras intermedias. ¿Ok? Entonces, las compras, los costos que estén asociados a remunerar factores productivos, dijimos que eso sí los contemplamos,
Pero aquellos costos que sean ligados a comprar bienes y servicios a otras empresas, bienes intermedios básicamente, no los vamos a estar considerando. Similar al enfoque anterior. Pero la palabrita que vamos a usar aquí, que si bien podríamos decir que también se puede de alguna forma interpretar en el enfoque anterior similar, pero la palabrita que vamos a usar acá es el concepto de valor agregado. El valor agregado, entonces, lo que nos va a decir es que nos vamos a estar fijando solamente en aquellos costos o aquellos ingresos, vistos del lado de las familias, generados a partir del valor que se agrega a una etapa. Es decir, lo que yo en una etapa productiva compro bienes intermedios antes, esa parte uno no está agregando valor. Esa parte simplemente uno compra el bien anterior, es decir, como teníamos el caso hoy si queremos mirarlo desde la panadería, que producía, la compra de la harina al molino no es ningún tipo de valor agregado para la panadería. Eso simplemente es comprar algo que ya estaba hecho, algo que sucede dentro del bloque entre las empresas, por decirlo de alguna forma. Ahora, el valor agregado va a estar dado por la producción, y por el valor agregado va a estar asociado con aquellos costos que van a remunerar a los factores productivos. Es decir, el valor agregado el valor agregado en este caso, va a estar dado por todo lo que yo hago con mis trabajadores y con el uso de maquinaria que tengo. La compra de un insumo intermedio, obviamente tiene que estar excluida. Entonces, cuando yo miro en el grafiquito, en el flujo circular de la economía, ¿por qué es que me quedo con todo lo que sucede en la parte de abajo? Porque ya por definición esa parte no está incluyendo compra de bienes intermedios. Ahí simplemente está focalizándose sobre lo que yo pago a los factores productivos. Esos pagos están de vuelta asociados con el concepto de valor agregado. Valor agregado entonces va a ser todo aquello que yo hago agregando valor. Las compras de insumos, la compra de insumos en realidad de bienes intermedios que estoy haciendo, no implican ningún tipo de valor agregado, entonces no tienen que estar metidos dentro de esta cuenta. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿O es el concepto de valor agregado? No es tan sencillo, obviamente, esto va a tener que leernos el libro, de vuelta como todo, con paciencia y sentarnos a tratar de entender. Son conceptos a veces medio densos, pero es importante. En última instancia, lo que estamos haciendo aquí, como le decía yo, es, en este segundo enfoque estamos mirando todos los costos que tiene una empresa, todos los costos en los que incurre. Entonces, los costos en los que incurre, obviamente lo que le estamos haciendo básicamente es sacar las compras de bienes intermedios, todas aquellas adquisiciones a otras empresas. Entonces, enfocarnos en el valor agregado es un sinónimo de esto que estoy diciendo. Es un sinónimo de enfocarnos solamente en los costos que estén asociados a agregar valor, no en aquellos costos que estén asociados a comprar a otras empresas. Por eso que hablamos de que nos vamos a enfocar en el valor agregado en esta metodología que se centra en el flujo de ingresos. ¿Ok? La equivalencia entre los enfoques. Porque nosotros tenemos de un lado, entonces dijimos que si yo sumo todas las ventas finales, pero le resto las compras intermedias, tengo el Producto Interno Bruto de un país. Y por otro lado, si yo sumo todos los costos que uno paga una empresa para producir, y le va restando las compras que realizó otras empresas, que sería bastante similar, en espejo al otro caso, yo voy a tener en los dos casos el mismo PIB, el mismo Producto Interno Bruto. Tengo la misma cuenta, mierda. Entonces uno diría, ¿pero cómo? Entonces, ¿esto siempre es así? Sí, siempre es así. Los enfoques son equivalentes. ¿Y por qué? Vamos con un caso bien sencillo. Uno va a la peluquería y paga un corte de 200 pesos. ¿Ok? Asumimos entonces, tomamos el caso de la peluquería, ¿por qué? Porque no hay compras intermedias. Entonces esto nos va a sacar de encima hacer eso de restar compras intermedias. ¿Cuál es el valor del producto que consumimos? 200 pesos. Entonces, si pagamos 200 pesos, si nosotros miramos con el enfoque del producto, se compró el corte, ¿cuál es el Producto Interno Bruto generado aquí? Si miro el valor de la venta final de bienes y servicios, es 200 pesos. ¿Cuál es el valor ahora? ¿Cuál es el producto generado si yo uso el enfoque de los ingresos o el enfoque de los costos? La parte de abajo del grafiquito circular. Cuando yo miro es cuánto se pagó a los factores productivos, obviamente descontando los costos de compras a otras empresas. Estas compras no existen en la peluquería porque simplemente uno corta el pelo y no compra cosas en el medio para producir cortes de pelo.
Cuando uno mira cuánto fue lo que remuneró, y la remuneración a los factores productivos es también 200 pesos, lo que uno se lleva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los de 2 pesos o bien se los queda el trabajador, o bien podemos decir que entonces son 200 pesos de salario. También podría pasar que en esto diga, bueno, el tipo que trabaja hay un dueño de la peluquería, entonces que se lleven 100 pesos cada uno, que sería el dueño de la peluquería, sería el dueño del capital, por decirlo de alguna forma, y el otro es el empleado, se lleva 100 cada uno. En cualquier caso, lo dividamos como lo dividamos, esos 200 pesos están pagando a factores productivos. ¿Ok? Si hubiese habido alguna compra de un bien intermedio, fíjense que lo estaríamos neteando en las dos metodologías, y en los dos casos nos volvería a dar lo mismo. Entonces, de nuevo, lo que esto nos muestra es que, con un ejemplo bien sencillo, y ahora tenemos uno un poquito más complejo en la próxima filmina, pero lo que tenemos es que, lo que vamos a tener es que, entonces, si yo miro la compra de bienes y productos finales, voy a tener un monto de producto generado, y si yo miro cuántos fueron, a partir de mirar los costos incurridos, de vuelta voy a tener el mismo producto generado. Mire como mire, entonces, estos dos enfoques son equivalentes. Los dos nos van a dar el mismo monto, los dos nos van a dar el mismo volumen de Producto Interno Bruto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bueno, ahora voy a pasar por un ejemplo un poquito más complejo todavía, que es el que está en el libro. Este lo menciona, creo, en el libro, pero lo puse en la filmina, pero luego hay uno un poquito más complejo, que con este sí nos va a quedar mucho más claro los dos enfoques, ¿no? Y acá, paso a paso, es importante que me sigan la lectura de cómo lo vamos a ir haciendo. Acá esto es un enfoque en 4 etapas. Yo estuve modificando las filminas que subí al aula virtual, así que las últimas de hace pocos minutos, porque esta acá decía, creo, 3 etapas y algunas cosas cambian. De forma, nada central en el contenido. Supongamos la producción ahora de pan, como yo le decía, pero lo tenemos en 4 etapas hecho. En una primera etapa, el productor de trigo, el productor de trigo produce 23, aquí vamos a tener en la columna 1 cuánto produce y vende, y en la columna 2 vamos a tener cuáles serían los costos intermedios, la compra de bienes intermedios. Y en cada una de las filas lo que tenemos son las distintas etapas del proceso productivo. Entonces tenemos que hay 4 etapas del proceso productivo: trigo, producción de harina, el horneado y el pan, la venta del pan. Y tenemos cuánto es el precio de los bienes que venden y cuántos son los precios de los bienes intermedios que compraron para la producción. ¿Ok? Entonces tenemos, en la primera etapa, que es la producción y venta de trigo, se venden 23 pesos de trigo y este productor de trigo no hizo compras intermedias, porque este es el que arranca produciéndolo desde la tierra. ¿Ok? En una segunda etapa, el productor de harina va a vender por 53 pesos la harina que produce y va a haber comprado 23 pesos, que si miran, aquí yo marco el cursor, díganme si no se llega a ver el cursor, porque creo que lo ven ustedes. El 23 pesos compra de bienes intermedios es el mismo monto que los 23 pesos que el productor de trigo produjo. ¿Ok? Todo lo que produjo el productor de trigo lo compra el productor de harina como un bien intermedio. ¿Bien? La producción de harina luego viene el horneado. El horneado del pan sería, produce una cantidad, lo que le queda el producto final que vende el tipo que hace el horneado del pan de forma casi mayorista, digámoslo, son 110 pesos, pero tuvo compras intermedias por 53. ¿Qué son 53? Y la compra de harina de 53 pesos. Llega a la panadería para hacer el despacho de pan, digamos, y el despacho de pan va a vender por 190 pesos el pan. Los costos que incurrió, con intermedios, compró 110 pesos de bienes intermedios, ¿ok? Que fueron lo que vendió el pan horneado, 110 pesos, y el despachante de pan lo vende a 190. Cuando yo miro, entonces, el enfoque, ahora vamos a ver la equivalencia de los enfoques aquí. El enfoque del producto lo que nos va a decir es
cuál es el valor de los bienes finales producidos neto de la compra de bienes intermedios. ¿Ok? Entonces cuando yo miro los bienes finales, el único bien final es el pan, que aquí está marcado en rosa, si ven, que vendió pan por 190 pesos. Todas las compras intermedias, que son las compras de trigo, de harina y del pan horneado, digámoslo, de alguna forma, son bienes intermedios. Es decir, no tienen que estar contemplados en esta metodología, como dijimos, solamente miramos producto final. Entonces, por la metodología del producto, lo que tenemos son 190 pesos de producción, ¿ok? Que es el valor del producto final. Ahora, ¿cómo sería la metodología por el enfoque del método del ingreso? ¿Ok? O de los costos, como habíamos dicho. Bueno, lo que vamos a hacer es ver cuánto remuneran a los factores productivos, cuánto es el pago de costos, pero obviamente que solamente nos vamos a estar mirando al valor agregado, es decir, lo que pagan salarios en utilidades, en renta, y vamos a estar excluyendo aquello que hace a comprar bienes intermedios. Miramos el valor agregado, porque el valor agregado va a ser lo que va a estar remunerando a los factores productivos. En la primera etapa de trigo, si miramos, no hay compra de bienes intermedios, el valor agregado son 23 pesos. Es decir, hay 23 pesos que van a estar pagándosele a los trabajadores, o para arrendar la tierra, o para cierta maquinaria que hay que pagarle como un alquiler. 23 pesos es el valor agregado. ¿Por qué? Porque vende por 23 y tuvo 0 de compras intermedias. La harina vende por 53 y compró por 23. El valor que agregó en esta etapa de harina, se agregaron 30 pesos. De vuelta. Entonces, de los 53 pesos, 23 compraron bienes intermedios, que compraron trigo. Luego, hasta llegar a los 53 pesos que vende, toda esa diferencia, que va a vender a 53 pesos, remunera factores productivos. Alguna parte será para pagar salarios, alguna parte para alquilar un local, alguna parte irá a remunerar al capital. Que esto podemos entenderlo como al dueño de la empresa, ¿ok? Al dueño del molino. Lo mismo ahora pasamos a la etapa de horneado. En la etapa de horneado tenemos que va a vender por 110 pesos y compró bienes intermedios por 53. Entonces, ¿cuál es el valor que agregó esta etapa? Agregó 57 pesos. De nuevo, 53 pesos le pagó al molino, y los 57 pesos, que es el valor que agregó, que es la diferencia entre lo que vendió y lo que compró, bienes intermedios, va a remunerar a salarios, va a remunerar al capitalista, va a remunerar a la tierra, etc. Ese es el valor agregado y va a estar pagando estos costos que dijimos. La última etapa del producto de pan, podemos hacer la misma cuenta. Vendió por 190, a 110 los insumos intermedios, el valor agregado ¿cuál fue? 80, que fue a remunerar de vuelta a los distintos factores productivos. Cuando yo sumo toda la sumatoria de estos costos, de estas remuneraciones a los factores productivos, que no es ni más ni menos que sumar el valor agregado de cada etapa, ¿okay? Y es bien importante esto. Si yo sumo 23, que fue el valor que agregó la primera etapa, más 30, más 57, más 80, me da 190. Es decir, la suma del valor agregado, que no es ni más ni menos que lo que se le termina pagando a los factores productivos, que los que se terminan llevando a los factores productivos, es igual que el monto de la venta final de los bienes que hay en esta economía. En ambos casos, o miro el valor agregado, fíjense que en los dos casos estoy neteando todo lo que son las compras intermedias. En este caso, en el enfoque del producto, al mirar el bien final, de por sí ya estoy eliminando todas las compras intermedias, no las estoy mirando. Del mismo modo, cuando miro el enfoque de los ingresos, o de los costos, en el libro se le usa de las dos formas para llamarlo, al enfocarme en cada etapa sobre el valor agregado, de por sí eso me va a estar haciendo netear de todas las compras intermedias. De una forma o de otra, en los dos casos estoy haciendo lo mismo. En uno voy directamente al producto final, en el otro, en cada etapa miro solamente lo que se va agregando. Por este motivo, entonces, es que suman los dos lo mismo. Y esto es lo que me está mostrando con un ejemplo mucho más complejo y más detallado, y viendo etapa por etapa cómo funciona, vemos que ambos enfoques son equivalentes. ¿Ok? Es bien importante aquí entonces focalizarse en que si miro el enfoque del producto, voy a tener que restar las compras intermedias,
Y si miro el enfoque de los ingresos, voy a hacer lo mismo, pero en realidad lo que voy a estar haciendo es sumando solamente el valor agregado de cada etapa. Implícitamente estoy haciendo lo mismo, si me lo pongo a pensar, ¿no? Tiene una lógica. Lo que pasa es que uno ni siquiera lo sumo en el enfoque del producto, y el enfoque de los ingresos me voy quedando con el pedacito que voy agregando en cada etapa. ¿Ok? ¿Preguntas de esto, que es bastante denso, bastante complejo? Hemos avanzado bastante aquí. No veo, no tengo actividad hace un rato, no tengo preguntas. No, bien, ahí por lo menos una reacción, digo, ya veo que se me cortó la conexión. Bueno, de nuevo, como todo, estos conceptos, chicos, no es que por arte de magia se los van a aprender, es importante mirarlos con detenimiento, entenderlo bien, porque son a veces un trabalenguas, uno se hace, y son ejemplos que a veces uno dice, che, estas cosas son sencillas, pero no son nada sencillas entenderlos conceptualmente. Entonces, con paciencia, sentarse a leer, y esos son los típicos conceptos que la noche anterior al examen se nos hace una ensalada y es todo lo mismo, y nos parece que es toda una tautología, que es todo lo mismo, y que está... Por eso es importante ir leyendo y siguiendo las clases para que vayan permeando y los vayan aprendiendo bien. A modo de resumen, de alguna forma, para que nos quedemos claros, a ver cuáles son los pilares, qué es lo que tendríamos que llevarnos de esta primera parte de la clase, es el enfoque del producto y el enfoque del ingreso son exactamente iguales y están focalizados en el flujo circular de la economía que venimos dando desde el principio de año, en el cual por un lado sumo todas las ventas finales, las cuales las ventas finales las puedo clasificar como que hay ventas por consumo, ventas por inversión, por gasto del gobierno o por exportaciones. En los casos que estuvimos viendo nos quedamos solamente con consumo al principio porque es más sencillo, pero sería lo mismo para cualquiera, si fuesen compras que hace el gobierno, en vez de que ser remeras que compran las familias, no habría diferencia. Tenemos el otro enfoque del ingreso, el cual es exactamente igual en la sumatoria, nos tiene que dar, es equivalente, pero en todo caso lo que estamos haciendo ahí es ir sumando el valor agregado, enfocamos en particular en el costo neto de los bienes intermedios. Y como segundo punto, lo que es bien importante, entonces para estos dos enfoques y para su equivalencia, es tener en cuenta el concepto de valor agregado y también obviamente de eliminar las compras intermedias. Que ya por definición el enfoque del producto, al decir que miramos las ventas finales, ya por sí, ya por definición estamos eliminando las ventas intermedias. Pero como Ale Galarza planteaba hace un rato, es bien relevante tener en cuenta eso. Tener en cuenta de que es sutil la diferencia entre bienes intermedios y finales en muchos casos. Estoy sano, creo que estoy sano. Les digo, salgo con barbijo y demás, y no salgo casi a mi casa. Bueno. Dicho esto, pasamos a la segunda parte de la clase, en la cual ahora vamos a ver cuáles son los componentes. Y los componentes, recuerdan que cuando estuvimos viendo, en el enfoque del producto hablamos de consumo, inversión, y vamos a hablar ahora de inversión y formación de capital, compras de gobierno, o compras públicas, o gasto público, como le quieran decir, y exportaciones netas. Vamos a definir cada uno de estos componentes, porque hasta aquí dijimos, bueno, nos quedamos solamente en un consumo, pero es probable que alguno de ustedes me diga, che, pero Isidro, me está diciendo que me quede solamente en el consumo y todavía no me queda claro qué es consumo y qué no es consumo. Entonces, bueno, vamos como del libro, en el orden que va el libro, aquí vamos a hacer la diferencia de sutilezas de cuáles serían las otras características, los otros componentes. Es bien relevante que tengan en cuenta que muchas de estas taxonomías que estamos haciendo aquí no son los nombres de los elementos de la tabla periódica. Entonces, hay algunas sutilezas, algunas cosas que uno lo puede llamar de una forma en un libro, en otro libro. En particular, aquí el caso más común es compras del gobierno. Además, son traducciones que vienen del inglés muchas veces, los libros nuestros. Entonces, pueden ver compras del gobierno, compras del sector público, gasto público, consumo e inversión pública, etc. Entonces, no se desesperen si alguno googlea o busca o en otro libro, o dentro del mismo libro,
les parece que es probable que les parezca que usan los conceptos que no son tan dogmáticos en el uso de las definiciones, ¿no? Esa aclaración para su propia tranquilidad y sepan que es un poco así. Eso. Bueno, vamos al primer componente, el consumo. El consumo es alrededor del 65 a 75% del Producto Interno Bruto en las economías usualmente. Y esto a veces siendo optimista, hay economías, hay veces que incluso es más, a veces, ¿no? Entonces quiere decir que es entre 2/3 y 3/4 partes por lo menos de la composición del Producto Interno Bruto se va a estar refiriendo al consumo. El consumo, como dijimos, es el consumo de ventas y bienes finales ya para ser consumidos por parte de familias, por parte de los sectores del privado, vamos a decir. Los gastos de consumo entonces se dividen en 3 categorías: bienes duraderos, como son automóviles; bienes perecederos, como son los alimentos; y servicios con atención médica. Esta definición, que en el libro la tienen, no les voy a tomar la definición en ningún momento, decirles, defina qué es un bien perecedero y si le erran eso, pero sí es importante que ustedes sepan qué hay dentro de la categoría de consumo. Adentro de estas 3 categorías de consumo, está bueno entender que pueden haber algunos bienes que uno los va a consumir y que tienen como una vida útil corta de alguna forma. También hay bienes que uno los va a tener y que van a durar un poco más. Y hay servicios y cuestiones intangibles. Entonces, es un poco más que nada para hacer gráficos y para entender de qué hablamos cuando hablamos de consumo. ¿Ok? Alguna aclaración ahora le voy a hacer de los bienes duraderos, porque los bienes duraderos ya alguno puede decir, eso se parece a una inversión a veces. Pero bueno, ahora cuando veamos la inversión, vamos a hacer la diferenciación. Pero bueno, entonces para que quede claro, el consumo es la gran mayoría del Producto Interno Bruto en cualquier economía del mundo. Las economías que tienen el consumo más bajo, en general son economías que invierten mucho más. Entonces los países asiáticos en general tienen porcentajes de consumo mucho más pequeños, y los países que invierten poco en general son los que consumen mucho. No sé si habrán escuchado, quizás un poco chicos, pero durante muchos años, ya hace varios años en Argentina, se discute un modelo basado en el consumo, un modelo basado en la inversión. Tiene mucho que ver con esto, con qué relevancia tiene una economía consumir o tiene invertir. Obviamente que a partir de cosas que haga el gobierno puede incentivar a que este componente del producto sea más grande o que sea más grande la inversión. ¿Bien? Pero bueno, entonces, como quedamos, este es el componente más grande, dependiendo de un montón de cosas, puede ser un poco más o un poco más chica, un poco más grande, un poco más chico, pero siempre va a ser el componente más grande. Y podríamos pensar en 3 grandes categorías, dentro de lo que serían tangibles. Vamos a tener bienes duraderos, bienes perecederos o bienes que su consumo, su vida se agota en el corto plazo de alguna forma, y servicios, como aquellos consumos intangibles. ¿Ok? Que no me estoy comprando ningún tipo de bien, que puede ser desde una clase, un corte de pelo, una sesión de masajes, o no sé, o irme de viaje, incluso, ¿no? Que no es tangible. Inversión y formación de capital. Contempla aquellos gastos que implican resignar consumo presente para incrementar el consumo futuro. Las cuentas nacionales incluyen principalmente el capital tangible, como edificios y computadoras, y omiten la mayor parte del capital intangible, como gastos en investigación, desarrollo o gastos en educación. A ver, entonces, cuando hablamos de inversión, vamos a estar hablando de, a los fines del Producto Interno Bruto, vamos a estar hablando de bienes tangibles en general, porque son aquellas cosas que se pueden medir. Es muy difícil medir cuestiones que son intangibles. La definición que tenemos en el primer bullet, y que es lo más importante y que sería para conceptualmente tenerlo claro, es decir, bueno, todo aquello que implique que yo voy a tener algún ingreso mayor en el futuro, sería parte de una inversión, ¿no? Podemos decir que eso es parte de una inversión. Entonces, parece bastante claro que gastar plata en una máquina es parte de una inversión. ¿Por qué? Porque obviamente que si yo compro una máquina hoy voy a poder consumir menos. ¿Recuerdan cuando veíamos la FPP en las primeras clases? ¿Ok? Entonces, eso parece bastante claro. Ahora, y parece bastante claro, y a los fines prácticos, además de ser claro, a los fines prácticos para medir el Producto Interno Bruto, es algo sencillo. Entonces eso, la producción de tractores, por ejemplo, es bastante fácil de medir para el Instituto de Estadística de un país, para el INDEC en Argentina. Ahora, la producción de conocimiento científico, que la investigación, que de alguna forma quiere decir lo mismo. Yo gasto plata hoy en investigar,
Hoy por hoy eso no consumo, eso hoy por hoy no me reporta ningún tipo de bienestar, no me satisface ninguna necesidad en el presente, pero si yo investigo, por ahí tengo la cura para el coronavirus el año que viene. Sí me va a mejorar mi consumo, de alguna forma me va a mejorar el bienestar en el futuro. Eso es mucho más difícil de medir en el Producto Interno Bruto, las cuestiones como investigación o como educación. Entonces, similar a lo que hablaba Ale Galarza, las cuestiones de cuando decía de, che, pero es un bien intermedio, no, esto también es difícil de medir. Porque uno dice, bueno, basate en el primer bullet, y es bien sencillo, es decir, la compra de todas aquellas cosas que uno gaste para producir más en el futuro y que impliquen producir menos hoy, son inversión. Pero esa definición tan clara, tan precisa, en menos de 2 renglones, en la práctica tiene sus dificultades. Hay ciertas cosas que son fáciles de medir, pero hay ciertas otras que vamos a tener una capacidad mucho más limitada de contemplarlas. Inversión y formación de capital. Una aclaración, porque aquí hablamos de inversión y formación de capital. Los economistas definen, o algunas veces a la inversión real, definen a la inversión, o una vez a la inversión real, como la producción de bienes durables de capital. Como yo decía, vamos en general a hablar de bienes durables. En el lenguaje común, sin embargo, no aquí, sino afuera de la clase, la inversión frecuentemente significa usar el dinero para comprar acciones de una empresa u otra, o para abrir un plazo fijo, por ejemplo. ¿Ok? Pero esto lo vamos a definir como una inversión financiera. Este tipo de inversión financiera la vamos a dejar afuera de la inversión del Producto Interno Bruto. Y ahora les explico por qué. Acá tengo un caso. Si uno tiene $1.000, ¿no? Los tiene ahorrados, los tiene en algún momento, los tiene en una caja donde sea. Y con estos $1.000 que tiene ahí en la caja, dice, che, en vez de tener $1.000 en efectivo, voy a comprar acciones de una empresa, ¿no? O compro un bono. Eso de por sí, uno cambió un activo financiero, que era tener dólares, cambió un tipo de activo, por otro, ahora tengo un bono. En ningún caso se produjo un bien de capital nuevo. Y recuerden que el Producto Interno Bruto, lo que medimos es aquellas cosas que, lo que estamos midiendo es la producción total de bienes y servicios en una economía. Entonces, si bien le solemos decir en la vida común, tal cosa es una inversión, por ejemplo, comprar una acción, comprar un bono es una inversión, a los fines de la medición del Producto Interno Bruto, este tipo de inversiones decimos que son inversiones financieras y no están contempladas dentro del rubro de inversión. ¿Por qué? Porque no hay productos nuevos, no hay una generación de productos, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia. No hay una generación, no hay más productos en la economía, que en última instancia lo que mide el Producto Interno Bruto. Simplemente cambié una cosa por otra. En vez de tener dólares, ahora tengo un papelito que dice que tengo una acción, que tengo un pedacito de una empresa. Si la empresa esa después, en última instancia, produce cosas, es otro tema aparte y se medirá a partir de la empresa. Ahora, las inversiones que uno hace por resignar $1.000 y ponerlos a acciones de una empresa, no implican que haya más producto en la economía. Simplemente cambié una cosa por otra. Por ese motivo es que hablamos de inversión y formación de capital, es decir, aquellas cosas que generan capital nuevo. El cambiar capital que ya existe por otro que ya existe también, no está hablando de ningún tipo de variación en términos del Producto Interno Bruto. Por eso es que, cuando hablamos del concepto de inversión y formación de capital, lo que es inversión financiera, afuera queda de esto, y solamente nos vamos a quedar con la inversión real o con aquello que forma capital. En particular aquí el libro va a tener una aclaración que no cambia en nada lo que venimos hablando, que lo que va a decir, bueno, entonces el PBI que antes decíamos que era, el PBI es la suma de todos los productos finales, junto con los bienes de consumo se incluye la inversión bruta. Es decir, hasta aquí veníamos pensando siempre en el PBI como los bienes finales para consumo. Ojo, también aquellos bienes que son para la inversión bruta, es decir, por ejemplo la maquinaria. La maquinaria, si uno se pone a pensar, un tractor nunca va a ser para consumo final. Sin embargo, la producción de un tractor sí incrementa el producto de una economía. Es parte de la producción. Entonces, aquellas cuestiones que sean, como dice acá, que sean parte de la inversión bruta, también son incluidos dentro de la definición del PIB, del PIB, Producto Interno Bruto.
Hay veces que uno usa el PIB o PBI, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, esta es una aclaración más que nada para saber que, entonces, aquellas cuestiones que forman parte de incrementar la inversión, el rubro de la inversión bruta, de la formación de capital bruta, también tiene que estar incluida dentro del Producto Interno Bruto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto no es una compra, esto no es un bien intermedio, ¿ok? Sino que es parte de lo que hace, en última instancia, a la inversión, al rubro de la inversión. Los bienes intermedios no restábamos porque estamos hablando, como recuerdan al principio de la clase, puramente del consumo. Entonces, lo único que nos importaba era aquello que terminaba siendo consumido. Ahora, si no estamos en la línea, estamos en el segmento que hablamos de inversión, nos van a importar aquellos bienes producidos como inversión, la formación de capital. ¿Ok? Una aclaración más en este rubro que tiene que ver con la inversión bruta, vamos a estar hablando, y no inversión neta. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿por qué hablamos de inversión bruta y no de inversión neta? Bueno, la inversión bruta es el incremento de nuevo capital en la sociedad en un año. ¿Ok? Lo que nosotros estamos mirando cuando miramos el PBI, nosotros miramos todo lo que se produjo en un año. Todos los bienes y servicios que se produjeron en un año. ¿Ok? Entonces, la inversión bruta va a mirar todo el capital nuevo que hay en una economía. La inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación. ¿Qué quiere decir esto? La inversión bruta va a estar mirando toda la nueva maquinaria que produjimos de un año para el otro, ¿no? En la Argentina. Supongamos que vamos a reducirlo bien, un ejemplo bien sencillito, en el cual la inversión bruta nuestra viene dada por adquirir tractores, ¿no? Entonces adquirimos 10 tractores. Entonces vamos a decir que la inversión bruta de este año, de Argentina, en un año, fue de 10 tractores, el valor de 10 tractores. Esa sería inversión bruta. Pero ¿cuál sería la inversión neta? La inversión neta sería todo lo que varió la inversión de forma neta. Es decir, a la compra de los tractores le tengo que restar aquellos tractores que quedaron en desuso. Porque puede ser que adquirimos 10 tractores para este año, pero de los tractores que ya había, que ya estaban comprados en años anteriores, alguno de ellos entró en desuso. Es decir, por ejemplo, supongamos que compré 10 tractores, pero hay uno que se depreció. Es decir, esto es un concepto de la contabilidad, lo habrán visto, hay uno que ya quedó en desuso, ¿no? Hay un tractor menos de años pasados. Entonces, cuando yo miro inversión bruta, voy a hablar de todo lo que se generó este año. Lo que se generó este año, que son 10 tractores que se adquirieron. Ahora, pero si yo quisiese mirar la inversión neta, voy a tener que hacer a los tractores que se adquirieron, restarle todo aquello que se depreció, toda la cantidad del capital que se había formado en años anteriores, pero que ya no está más. Entonces, la inversión neta nos va a servir para mirar cuánto aumenta el stock de capital. Ahora, ¿cuántos tractores tiene Argentina? Bueno, compró 10 y se le depreció uno. Tiene 9 tractores más. Entonces, a lo que tenía el año pasado, le sumamos 9. Eso nos va a hacer un mejor reflejo de cómo varía el capital. Ahora, en términos del Producto Interno Bruto generado, vamos a mirar solamente la inversión bruta. ¿Por qué? Porque vamos a estar mirando cuánto se generó este año. De alguna forma el libro creo que da un ejemplo, si mal no recuerdo del libro, algo así como, vos cuando mirás los bienes de consumo incluso, vas a mirar todo lo que se produjo en el año. No mirás, se produjo pero se consumió todo, porque la producción de tortas, entonces en el neto es probable que en un año sea 0, porque produje 1000 tortas y se comieron las 1000 tortas. Entonces cuando termine el año, ¿cuánto fue la producción neta de tortas? Y 0, bueno, porque se produjeron tantas como se consumieron. Ok. Entonces, pero sin embargo, para medir el producto de un país, yo tengo que sumar las 1000 tortas. No importa que se consumieron. ¿Cuándo se produjo este año en esta economía? Bueno, se produjeron 1000 tortas. Después, cuando termine el año, no hay más las tortas. Hoy no están más, obviamente. Para esto entraría la misma lógica, entonces. Bueno, ¿cuándo se produjo? Bueno, en términos de maquinaria, se produjeron y se adquirieron 10 tractores. No quiere decir que haya 10 tractores más que el año anterior. No, porque la economía no va acumulando y se rompieron uno del año anterior, entonces en realidad en el neto hay 9 tractores más que el año anterior. Sin embargo, ¿cuánto se produjo este año? 10. Eso es un poco para entender por qué hacemos esta diferenciación y por qué es que se pone la inversión bruta y no la neta.
en realidad, porque uno mira todo lo que se produjo en este año puntualmente. Lo que pasó en años anteriores es otra historia. ¿Ok? ¿Quedó claro este concepto? ¿Alguna duda? ¿En realidad se quedó claro o no? ¿Alguna duda tienen, chicos? Bueno, veo que no tienen preguntas, entonces vamos a ir avanzando con las últimas filminas. Compras de gobierno, lo que yo le hablaba como que puede ser gasto público, compras públicas, etcétera, por distintas definiciones, pero en el libro lo encontramos como compra de gobierno. Las compras de gobierno van a incluir tanto consumo como inversión, y nos vamos a referir a compras de bienes finales. Por el momento hablamos de compra de gobierno, pero bien podríamos estar hablando de consumo de gobierno o inversión del gobierno, y de hecho podríamos meterlo adentro todo junto, el consumo y la inversión, y decir es lo mismo y lo podríamos meter todo junto. Simplemente por hacer esa definición, separamos el consumo de privados, que sería el consumo de familias, la inversión de privados, y por otro lado ponemos al sector público. Como le digo, podríamos meter todo junto porque conceptualmente es lo mismo, pero en este caso vamos a separar las compras que hace el gobierno de las que hace el sector privado, las familias. Conceptualmente, entonces, ¿qué identificamos como consumo, como inversión? No cambia nada porque van a ser lo mismo que lo que identificamos como consumo, como inversión, simplemente que ahora lo único que identificamos es que quien lo hace es el gobierno. Lo único que agrega ahora es que lo hace el gobierno. Y lo metemos todo junto, consumo e inversión. Podríamos separarlo, pero diferencias conceptuales con lo que vimos hasta aquí, ¿hay algo nuevo? No. Es lo mismo que lo identificábamos como consumo, como inversión, y formación bruta de capital, pero simplemente que la única distinción que hacemos es que, bueno, pero el que está realizando esas adquisiciones tiene que ser el gobierno. Un punto relevante es que tenemos que mirar aquellas compras, aquellos consumos o aquellas inversiones finales que hace el gobierno. ¿Ok? Finales. Entonces tienen que ser excluidas las transferencias. ¿Y por qué deben ser excluidas? Porque las transferencias, en última instancia, las transferencias no es un gasto final del gobierno. Cuando el gobierno paga la asignación universal por hijo, si uno mira todo lo que gasta el Estado, entonces tiene lógica que uno ponga, por ejemplo, el Estado compró medicamentos. ¿Es una compra final? Sí, es una compra final, entonces tiene que estar incluido en el PBI. Porque los medicamentos se consumen y mueren ahí, no termina pasando no es una parte intermedia del proceso. Recuerden que, como bien vimos en la medición del producto, el enfoque del producto, siempre queremos mirar las compras finales. Todas aquellas compras intermedias las queremos netear. Cuando el Estado compra medicamentos, el Estado después no es que compra y los vuelve a vender. El Estado los compra y los consume, los lleva a un hospital y los consume dentro del mismo Estado. No es que los vuelva a vender y es algo intermedio. Ahora, las transferencias, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que es el caso más común, el caso más amplio, el programa más grande que tiene el Estado de transferencias a personas, este es un gasto intermedio que hace el Estado. El Estado gasta la asignación universal por hijo, pero esto va a familias, por ejemplo, lo recibo yo, y yo después soy el que va al supermercado y compro bienes, y compro, no sé, leche, carne, etc. Entonces, el gasto en transferencias del Estado tiene que ser excluido de las compras de gobierno. ¿Por qué? De nuevo, porque no son compras finales. ¿Se entiende? Con la lógica que venimos de estar mirando solamente en el enfoque del producto, si vamos a mirar las ventas finales, naturalmente las transferencias tienen que ser descontadas. ¿Por qué? Porque no hay una adquisición final de nada ahí. Eso pasa y son las familias las que en última instancia van a adquirir. Yo antes trabajaba en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la gente del INDEC me llamaba todos los trimestres y me decía: Isidro, sí, ¿me podrías pasar la información de las transferencias de la provincia de Buenos Aires? Porque estamos para calcular el PBI. Entonces, cuando el INDEC miraba el PBI de Argentina, las compras del gobierno, tenía que sumar lo que hacía tanto a nivel provincial como nacional, pero de hecho llamaban para descontar de todo lo que gastaba la provincia de Buenos Aires, tenían que descontar lo que iba en transferencias. ¿Por qué? Porque eso no iba a ningún tipo de consumo final. ¿Bien? ¿Entiende? Eso es bien relevante. Solamente se tiene que dar con aquellas cosas que son compras finales. ¿Bien? Del mismo modo que lo que paga en salarios tampoco tendría que ser
tendría que estar neteado. ¿Por qué? Porque el Estado, yo puedo trabajar, mi sueldo como docente, que soy parte del Estado, yo recibo un sueldo. Eso no se tiene que contar como un gasto del Estado, como consumo del Estado. Porque ese consumo pues lo hago yo. Si no lo cuentan 2 veces. El Estado me paga 10.000 pesos. Si el Estado me paga 10.000 pesos, y el Estado suma como en el PBI que consumió 10.000 pesos, y después suman la compra de bienes y servicios de la economía de los privados, como yo, estamos contando 2 veces. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque los 10.000 pesos que el Estado gastó para darme a mí, yo después, en realidad, voy al supermercado. Y no son 10.000 más 10.000, son 10.000 solos. Los 10.000 pesos que el Estado me paga a mí, yo después los gasto en comprar cosas. Punto final. Ahora, el Estado no tiene que sumar lo que me pagó a mí en sueldo, porque si suma eso, está sumando 2 veces. Eso no es una compra final de nada pagarme el sueldo a mí. Es un paso intermedio hasta que yo soy el que finalmente lo compra. Entonces, ¿qué tendría que sumar el Estado? Bueno, si el Estado compra, por ejemplo, medicamentos, vienen aquí. Si el Estado de la universidad, a través de la universidad, compra bancos, compra pupitres, van ahí. El Estado paga por la licencia de Zoom que estamos usando en esta clase. Está bien que sean registrados como un consumo del gobierno. Ahora, lo que el Estado paga en sueldos, eso no tiene que estar incluido. ¿Por qué? Porque eso va a estar incluido en el Producto Interno Bruto de la Argentina con las compras que yo realice. ¿La asignación universal por hijo tendría que estar? No, no tendría que estar ahí. ¿Por qué? Porque eso después va a estar incluido en lo que compre la gente que recibe la asignación universal por hijo. No es una compra de nada final para el Estado, es algo intermedio. ¿Quedó claro? Porque esto es bien relevante y en última instancia es la aplicación práctica de lo que venimos hablando del principio de la clase de eliminar compras intermedias, ¿no? Y de hacer la cuenta bien clara y de no duplicar cosas. ¿Ok? Bueno. No veo preguntas. Seguimos avanzando. Compra de gobierno, una aclaración aquí con los impuestos. Los impuestos no deben considerarse en el flujo de producto. ¿Por qué? Porque uno mira solamente las compras que hace el Estado. Entonces, para el Estado, la verdad es que la parte de los impuestos uno lo ignora porque uno mira del lado del gasto del Estado, del lado de cómo le llegan los ingresos. Esto es lo mismo que cuando pensamos en las familias, miramos la compra final de bienes y productos, de bienes y servicios. No miramos de cómo le llegan los ingresos. ¿Ok? Los ingresos estaban del lado de abajo, en el enfoque de los ingresos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, sí que para el enfoque de los ingresos, de los costos, como veíamos, deben incluirse como y como un costo más. Ahí sí que se van a incluir dentro del enfoque de los costos. Ahora, en la definición de las compras del gobierno, los impuestos son excluidos. ¿Por qué? Porque miramos solamente las compras, es decir, en lo que gasta, no de cómo le ingresa el dinero. Estamos mirando solamente un lado. Recuerden que en el flujo que mirábamos circular, uno podía mirar un lado o el otro. Entonces, si uno mira en qué gasta, y el Estado lo está pensando como un demandante de bienes y servicios, no hay que mirar de dónde le ingresa la plata. ¿Ok? Hay que mirar en qué la gasta. Si miramos ahora el enfoque de los ingresos, ahora sí hay que mirar dónde ingresa la plata. Entonces ahora sí, así como están las remuneraciones a los factores productivos, que miramos al trabajo, al capital o a la tierra, también es una remuneración al Estado eso, de alguna forma. Entonces, eso sí va a entrar si miramos la parte de abajo, en el otro enfoque. Por eso es bien importante recordar que acá siempre estamos pensando entonces en el flujo circular y mirar si estamos mirando las compras finales o los ingresos, el enfoque del producto o el enfoque de los ingresos y costos. ¿Ok? Por eso, cuando hicimos el repasito esa mitad de la clase, es bien importante entender que hay 2 enfoques, que cada uno toma o la parte de arriba o la parte de abajo de ese gráfico circular, que son equivalentes. Y la otra aclaración, que tiene que ver con otras cosas que ya hemos dicho, es que siempre hay que tener en cuenta de netear las cuestiones intermedias. Teniendo ese enfoque uno puede entender, y teniendo como ese repaso, esa filmina ahí que está puesta, que para mí es para poner las ideas en claro, y poder seguir avanzando, es que uno entiende bien esta clase. Si entiende bien esa filmina, como yo siempre digo, las clases por lo general tenemos 1 o 2 filminas que, si las entendemos bien, es que entendimos la clase, bueno,
Si entienden bien esa filmina que ahí se resumen, no digo que la clase entera, pero más de la mitad la tenemos adentro del bolsillo. Y esa filmina nos parece que la entendemos. Exportaciones netas, que sería el último componente que teníamos, recuerden, los consumo, la inversión, las compras del Estado y las exportaciones netas. Las exportaciones netas van a ser, que aquí, bueno, está implícito en el texto, pero no está puesto acá. Exportaciones netas sería exportaciones menos importaciones. Eso tengo que corregirlo. Exportaciones menos importaciones. De hecho, que lo voy a poner, me lo anoto para ponerlo acá. Exportaciones netas. Para ponerlo en la filmina. Entonces, las exportaciones netas va a ser el último componente y va a ser aquel en el cual sea expo menos importaciones. ¿Y cómo es esto que funcionan? A ver, las exportaciones netas. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente, como les dije, este último componente es expo menos impo y listo. Pero, ¿cuál es el rol que tienen las exportaciones netas? Las exportaciones netas de alguna forma van a compensar aquello que se produzca de más, se va a tener que vender afuera, o aquello que se produzca de menos, se va a tener que importar y traer de afuera. Entonces, para entenderlo, hay un ejemplito aquí similar al del libro. Supongamos que un país produce 100 pesos de Producto Interno Bruto. Supongamos también que 87 son de consumo, hay 10 pesos que el gobierno compra y 6 pesos que se invierten. Estos tres conceptos totalizan 103 pesos. Es decir, más que lo que produjo en todo el gobierno. Entonces la producción doméstica no alcanza para satisfacer todas estas compras. De esta forma, entonces, si yo todo lo que consumo, lo que invierto y lo que el Estado gasta es más que lo que se produce adentro de un país, de alguna forma lo que tengo que hacer es que importar más que lo que exporto. Porque yo básicamente todo lo que estoy consumiendo, invirtiendo, todos los bienes finales de consumo, toda la adquisición de capital fijo, más lo que gasta el Estado, me da más que lo que se produce en esta economía. Entonces lo que hay acá adentro no alcanza, hay que importarlo. De modo que sí, la producción era 100, pero todas estas demandas totalizan 103, las exportaciones netas tienen que ser menos 3. ¿Qué es esto? Que las importaciones sean 3 pesos superiores a las exportaciones. De modo de decir, bueno, todo lo que se demanda acá adentro es más que lo que se produce, entonces hay una última fracción que tiene que ser importada necesariamente. ¿Ok? Entonces, en este ejemplito podríamos ser, similar al que tiene en el libro, decir, bueno, si se exportan 4 pesos y se importan 7, las exportaciones netas son de menos 3. Exportaciones de 4, importaciones de 7, 4 menos 7 me da 3. Menos 3 me da. Ese menos 3 quiere decir que se importan 3 pesos neto. Cuando yo miro importaciones contra exportaciones, hay 3 pesos más importados que exportados. Esto entonces lo que nos va a estar haciendo es que todo lo que se demanda internamente se va a igualar con lo que se produce más lo que se importa. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se entiende esto un poco como es? Las exportaciones netas, que son el comercio internacional, que es el último componente, son exportaciones menos importaciones. La idea de esto es que esto va a terminar cerrando toda la demanda doméstica que hay de bienes y servicios. Entonces, si no alcanza todo lo que produjimos para la demanda doméstica, hay que importar más. Podría ser al revés. Podría ser que la demanda es menor que toda la producción doméstica. En ese caso, las exportaciones netas serían positivas. En ese caso quiere decir que todo lo que se demanda es menos que lo que se produce, entonces lo que sobra lo exportamos a otros países. ¿Ok? Eso sería entonces la lógica de las exportaciones netas, que son ni más ni menos que el último componente del producto de cómo se lo mira, el Producto Interno Bruto, y que son entonces exportaciones menos importaciones. Si todos los anteriores conceptos me dan más que lo que produzco internamente, esto quiere decir que entonces tiene que ser negativo. Axel Mordini, me confundí, me explicas otra vez. ¿Qué cosa, chicos? Por favor, la pregunta clara. ¿Cuál de todas? ¿Qué sería puntualmente? ¿La filmina entera arranco de cero? Axel, ¿te parece?
¿Sí? Bueno, arranco la filmina de cero. A ver, repasamos un poco esta filmina. Llegamos hasta aquí diciendo que los componentes del Producto Interno Bruto, tenemos el consumo, tenemos la inversión y tenemos el gasto del gobierno. ¿Ok? Nos queda un último componente que son las exportaciones netas. Las exportaciones netas, ¿qué son? Son exportaciones menos importaciones. ¿Ok? Este último componente va a ser, recordemos que lo que estamos hablando aquí es de todos aquellos componentes que hacen a la compra, estamos en el enfoque de producto, esta descripción de los componentes está dentro del enfoque del producto. Entonces estamos mirando toda la compra de bienes y servicios finales. Entonces, como dijimos, el consumo adquiere bienes y servicios finales, la inversión también, que tiene que ver con capital fijo, con maquinaria mayormente. El gobierno, del mismo modo, compra bienes y finales, que puede ser desde maquinaria, pero también puede ser bienes de consumo. Y tenemos un último componente que son las exportaciones, que esto lo que vendría a ser es, así como el consumo y la inversión son lo que hacen los privados de nuestro país, las compras del gobierno son las compras que hace el gobierno, las exportaciones serían aquellas compras que realizan a cosas producidas domésticamente, pero que nos hacen desde afuera, gente de otros países. La importación sería el caso contrario, sería todo aquello que domésticamente se compra, pero se produce en otros países. ¿Ok? Esas son las exportaciones. Entonces, las exportaciones netas vendrían a ser exportaciones menos importaciones. Vendría a ser el cuarto componente de la demanda que tiene un país. En las próximas clases vamos a estar viendo que todo esto lo compone en realidad la demanda agregada, pero no me quiero adelantar. Lo vamos a ir dando como está en el libro para estar más ordenados. Entonces, las exportaciones netas, ahora voy con la pregunta después de Ale Galarza, las exportaciones netas van a ser exportaciones menos importaciones. Si nosotros tenemos por algún motivo que nuestro país produjo, recuerden que lo que estamos mirando son las compras de bienes y servicios finales. Si nuestro país tenemos que por algún motivo produjo 100 pesos, pero las compras son 87 de consumo, 10 del gobierno y 6 de inversión, esto nos da que las compras son 103 pesos. Son mayores que la producción. ¿Cómo es que esto se empareja entonces? Si la producción es más pequeña que lo que se compra, que las compras de bienes finales, que las compras finales, naturalmente tenemos que de alguna forma suplementar esta producción doméstica. ¿Cómo se suplementa? Importando bienes. Entonces, si todo lo que produje es más pequeño que todo lo que se demanda, las exportaciones netas son el último rubro, van a tener que cerrar esto. ¿Cómo? Con un valor negativo. El valor negativo quiere decir que se importa más que lo que se exporta. Entonces, las exportaciones netas de vuelta vendría a ser el cuarto componente y que son el neto entre lo que me demandan de afuera a lo que yo produjo acá y lo que yo produjo acá con respecto a lo que yo demando acá con respecto a lo que se produce afuera. Tenemos entonces el consumo, que es la demanda local de bienes de consumo, la inversión, que es la demanda local de bienes de inversión, las compras de gobierno, que es la demanda del gobierno, y ahora las exportaciones netas va a ser la diferencia entre lo que me demandan de afuera, la producción doméstica, exportaciones, con respecto a lo que demando domésticamente de lo que se produce afuera, importaciones. Si todos los otros conceptos son más que lo producido, entonces no me alcanza la producción doméstica. Tengo que importar más. Las exportaciones netas van a ser negativas porque voy a importar más de lo que exporto. Si por el contrario, todo lo que consumo domésticamente es más pequeño que lo que produzco, me va a sobrar producción, entonces voy a exportar más que lo que importo. Las exportaciones netas entonces serán positivas. Ahí más o menos, Axel, decime si eso ayuda, más o menos, o no, o volvemos a intentar, o por ahí puntualmente decime así, volvemos, así queda claro. Ale Galarza me dice, profe, ¿las exportaciones tienen que ser más altas que las importaciones para que cuenten como ganancia? No me queda del todo claro qué
¿qué te referís con ganancia? Lo que decimos es que para que las exportaciones netas sean positivas, las exportaciones tienen que ser mayores que las importaciones. Esto quiere decir que se exportó más que lo que se importó. Que las exportaciones netas sean negativas, quiere decir que se exportó menos que lo que se importó. Y eso es todo lo que decimos por el momento. El concepto de ganancia es nada, o sea, si vos decís en términos de comercio exterior, podrías decir que sí, que te da un flujo positivo, que vendí más que lo que compré en el mercado internacional, pero de ahí utilizarlo como ganancia, como que lo de ganancia tiene algún tipo de concepción de que es algo positivo. Axel, acá me dice, ¿está perdido? Sí. La cuestión de la exportación e importación es un poco un trabalenguas, y sí, y es un trabalenguas. Sí. Así que es entendible que uno se mezcle cuáles neto era este menos el otro, o el otro menos este. Eso nos pasa, a mí me pasa, de hecho. Así que quédense tranquilos. Ale Galarza, ¿me refería? Okay. Sí, para que sea positivo, las exportaciones netas tienen que ser mayor las exportaciones que las importaciones. Okay. Y ahora vamos a ver un poco esto, cómo es que se ve en el PBI entero cuando yo sumo todos estos componentes. Y ahora vamos a entender, quizás con un ejemplito numérico, cómo es esta cuestión de las exportaciones netas. Concentrémonos, entonces ahora vamos a ver el PBI de Argentina en el año 2018, es esto. Esto está expresado, los numeritos que vamos a ver, en millones de pesos. Así que esto le faltan 6 ceros atrás, a estos numeritos. El Producto Interno Bruto, dijimos, es la suma del consumo privado, el consumo público, la inversión y las exportaciones netas. Exportaciones netas dijimos que es las exportaciones menos importaciones. Entonces, el Producto Interno Bruto, si miramos, ustedes con el cursor, díganme si no, pero asumo que ustedes ven el cursor cuando yo lo paso por la pantalla, ¿no? ¿Sí eso lo ven? Corríjanme. Donde dice Producto Interno Bruto, bien, buenísimo, gracias. El Producto Interno Bruto, 14.6, estos son billones de pesos en realidad. Entonces, pero bueno, está en millones de millones, entonces 14 millones. El consumo privado es 10, 473.000. El consumo público, que sería en realidad, el consumo público, esta es la definición que usa el INDEC, pero sería las compras del gobierno. Eso sería compras del gobierno. El consumo público son 348.000, La inversión es 206.000. Y las exportaciones fueron en 2018 2.085 y las importaciones 2.398. Entonces, si ustedes hacen la suma con la cuenta que dijimos, consumo más inversión más más el gasto, porque está al revés de los factores. Es consumo más el gasto, esta es la G, más la inversión, más las exportaciones netas, que sería esto menos esto nos da negativo, si miramos, nos va a dar los 14. Si ustedes hacen la suma de todas estas cosas, ahí me voy a acomodar, la filmina 24. Si ustedes miran entonces, el Producto Interno Bruto que la Argentina produjo en 2018 es igual a la suma del consumo privado, más las compras públicas, más la inversión, más las exportaciones netas, que sería menos este. Si no, mira, entonces, estos son los datos de la realidad argentina, que en el libro no los tienen, en el libro tiene el caso mexicano, que ahora lo vamos a ver, pero no es ni más ni menos que similar. Esto lo bajé del INDEC anoche, así que estos son datos reales, son los números de Argentina. El producto responde a la sumatoria de todo lo que se consumió privadamente, todo lo que consumió públicamente, las compras del gobierno, toda la inversión, toda la formación bruta de capital sería, y todo lo que exportó neto, es decir, todo el comercio, que en realidad hubo más importaciones que exportaciones. ¿Ok? Y estos numeritos cierran. Si ustedes se ponen en su casa para la calculadora, van a ver que esto les da exactamente y cierra perfecto. Esto más esto más esto más esto, menos esto último, le cierra perfecto. Un poco el componente que yo les explicaba recién sobre el final de las exportaciones netas, yo les decía, pero ¿cuál es la lógica? ¿Y por qué las exportaciones netas de alguna forma es que cierran este esquema?
Lo que yo le decía es toda la demanda que hay de productos locales y la oferta que hay de productos locales. Esto lo vamos a ver en las clases que vienen, pero podemos pensarlo entonces como la oferta agregada y la demanda agregada. ¿Cuál es toda la oferta de un país? ¿Cuál es todo lo que se va a ofrecer de bienes en un país? Todo lo que produje internamente, el PBI, que ahora lo miro aquí, más todo lo que importé. La oferta es todos los bienes que hay disponibles para consumir en esta economía. Entonces, todo lo que produje, más todo lo que importé, es todo lo que se puede comprar. ¿Cuánto es la oferta global entonces? 17 millones de millones. Porque es este 14.605 más el 2.398, esto van a ver que les da este numerito y yo sumo. ¿Y cuánto es lo que se demanda? Todo el consumo privado, más las compras del gobierno, más toda la inversión, más toda la exportación. Que las exportaciones tenemos que entenderlas como aquella demanda que se hace pero desde afuera del país. ¿Okay? El consumo privado es lo que consumen los privados, las compras del gobierno es todo lo que se consume desde el gobierno, la inversión es lo que se consume de capital fijo, y las exportaciones serían todo lo que se consume desde afuera del país. Si yo sumo todos estos componentes, me va a dar 17.004. El mismo numerito. Mirando esta última tablita, mírenla con detenimiento, piénsenla bien, esto tiene sus dificultades de vuelta a entender la idea. Si ustedes miran, tenemos que, a partir de los valores que tenía acá arriba, no es ni más ni menos, pero un poco para entender cómo funcionan las exportaciones netas. Porque es que las exportaciones e importaciones tienen que compensar. Porque de alguna forma es lo que termina equilibrando que lo producido adentro, lo producido en total, lo que es en realidad lo ofrecido, iguale a lo demandado. A la que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada de un determinado país. Entonces, si yo miro del lado de la oferta, todo lo producido internamente más lo producido externo, pero que lo traigo hacia adentro, me tiene que dar lo mismo que todo lo que yo consumí y demandé adentro de mi país o desde afuera, pero de todos estos productos que están aquí disponibles. ¿Ok? ¿Se entiende desde un día aparte que es bien relevante? El primer cuadrito lo armé como lo veríamos armando, con la ecuación esta del Producto Interno Bruto, igual a consumo, más inversión, más gasto del Estado, más exportaciones netas. Pero en el libro no hacen este paso y tienen el caso mexicano y directamente les van a mostrar esto. Pero entonces, para que entendamos cuando vean el caso mexicano qué es lo que hicieron, en realidad reacomodaron esto de aquí, no con la lógica de despejar el Producto Interno Bruto, que fue un poco lo que yo hago aquí. Yo aquí, en la primera tablita, lo que hago es, obtengo el producto a partir de todos los componentes, sino que en el libro está planteado desde la oferta y la demanda agregada, que es como un paso más. Yo en realidad ahora las importaciones las paso sumando para el otro lado. Fíjense que en la ecuación que tengo aquí arriba, estoy marcando con el cursor, Producto Interno Bruto es igual a consumo más I más G más la X, pero la X es expo menos importaciones. Entonces yo las importaciones las puedo pasar restando del otro lado, al igual. Y ahí lo que tengo es la oferta global, la oferta agregada de toda la economía. Y me quedo del otro lado con la demanda agregada. Entonces, la lógica por qué cuando yo hace una filmina les planteaba las exportaciones de esa forma, que las exportaciones netas tienen que cerrarme esto, es porque básicamente estamos operando de esta forma. Es decir, toda la oferta global tiene que ser igual a la demanda global que hay en esta economía. Ahí Axel se entendía mejor. Claro, son conceptos complejos, obviamente, por eso con paciencia, lectura y estudiando. Me pregunta Ivana Blanco, la M son importaciones. Porque si yo digo X solamente son exportaciones, M son importaciones. X y las exportaciones netas sería es un poco confuso porque a veces usamos la X para exportaciones netas y a veces lo usamos para exportaciones solas. Esto también lo voy a mejorar la notación, lo voy a cambiar, pero en el libro eso no cambia. En el libro, muy bien ahí Ivana, que además estuviste leyendo el libro, o al menos las filminas, tenemos esto, que con esto cerramos en la clase de hoy en términos de filminas. Da los datos para México, que además yo por eso le busqué los datos de Argentina, para tener data reciente y que conozcamos, y lo ordena de la forma en la cual lo teníamos ordenado recién, que es Producto Interno Bruto más las importaciones es igual a el total, tanto de oferta como de demanda,
Y del lado de la demanda es el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones. No netas, sino las exportaciones brutas. ¿Ok? ¿Se entiende? El libro, esto, yo le puse importaciones y exportaciones, y como le pongo todo el nombre, lo diferencio. Cuando digo exportaciones netas, es X menos M, y cuando digo exportaciones solas, sería la X sola, importaciones solas es la M. ¿Preguntas de esto? O si no, de la clase en general, porque las filminas de hoy las terminamos, que tengan dudas. Vayan leyendo, es importante. Una aclaración bien importante en el libro, ahora estoy pensando, entre la parte de cómo medir el PBI, esto es bien importante, y la parte de los componentes, habla del concepto de Producto Interno Bruto Real. Esa parte la vamos a saltear y nosotros la vamos a dar más adelante. ¿Ok? La parte de, entonces, de PIB real, dice, eso les aclaro ahí, eso es una picardía, algunos que entran y salen a clase, porque después cuando uno lee el libro, si no uno se pierde por ahí, pero esa parte me gusta darla más adelante para poder tener más conceptos cuando lo demos eso, si no hay queda medio descolgado. De hecho, ayer justo lo estuvimos hablando con el titular de la cátedra de esa forma de darlo. Así que eso, no se preocupen, cuando en el libro de golpe, antes de llegar a los componentes del PIB, tienen la definición. Claro, exactamente, bien Ale que estás leyendo, exactamente, exactamente. Cuando habla la parte del deflactor, y exactamente esa parte la salteamos. No es que no la vayamos a dar, la vamos a dar, pero en el libro me parece que de la forma que está dada, no sé, vos me podrás dar tu opinión, me parece que es un poco confuso como está dado. Me parece que hay que dar más conceptos antes de dar eso. Es un poco desordenado, pero bueno, a veces pasa eso. Los libros no se adaptan exactamente a como en una cátedra uno interpreta que tiene que hacer los temas, y por lo menos desde la cátedra de Introducción a Economía entendemos que eso tiene que darse con otros temas antes. No sé si te costó entenderlo o si entendiste. Está dado bastante sencillo, pero sin mucha complejidad. No te va a dejar ir quizás mucho más lejos que eso sin otros conocimientos. Yo no entendí, creo que claro, es que exactamente. Creo que tiene razón con la inflación. Muy bien, Ale Galarza, ese es el tema. Primero hay que dar inflación y hay que dar para después poder dar eso. Exactamente, ese es el problema de ese apartado. Bien, Ale, entonces la apreciación que hacemos de la cátedra es correcta. Es que esa parte hay que saltearla, porque hasta que no des inflación, eso queda medio rengo. Ese tema. Bueno, ¿alguna consulta más? Y estoy con mucha satisfacción de que estás leyendo, Ale, buenísimo. Y además que la interpretación que hicimos de la cátedra es correcta, de que esa parte hay que darla más adelante después de ver inflación también, para que sea pedagógicamente más entendible el libro. Consultas, bueno, recuerden chicos el trabajo, la clase que va a dar Guadalupe, es súper relevante lo que va a dar Guadalupe. Aprovechen a Guadalupe, a Juan para las consultas de los trabajos prácticos. Hasta aquí el trabajo 0 era un repaso, lo cual no hacía explícitamente a cosas que se le vayan a tomar o no. El trabajo 1 salía bastante directo con las cosas dadas en clase. El trabajo 2, naturalmente, yo les hice, por eso fíjense que para el trabajo 2, a diferencia de los otros, les hice una introducción de cómo se resolvían los prácticos, y usé parte de mi clase incluso para ver eso, porque obviamente que esperaba que el trabajo 2 tenga complejidad. Entonces ya el trabajo 2 lo planteé en las clases cómo se resolvían por lo menos 3 tipos de ejemplos principales. A su vez estuvo la clase de consulta de Juan y los chicos abiertos. Ahora el martes vamos a hacer como, lo vamos a volver a dar, porque es bien relevante, y porque esto se darán cuenta que obviamente en el examen preguntas de ese estilo van a haber. Es difícil preguntarlo en el examen, quizás con el resultado, vamos a tener que hacer alguna cuestión en particular, pero bueno, van a tener que ponerse las pilas con eso. Entonces, está bueno estudiarlo. Pregunta Juana. Profe, ¿el test va a ser hoy con la modalidad del anterior? Sí, como les comenté, es con la modalidad anterior, múltiple choice,
machear definiciones o preguntas con una respuesta correcta y verdadero o falso. A diferencia del anterior, alguna pregunta puede ser cuantitativa. Entonces, sencillas, pero tengan un lápiz y una hoja a mano para poder hacer alguna cuenta, ¿no? Nos guiamos con las definidas para el parcial, perdón. Sí. Leyendo del libro, porque de vuelta, el parcial va a ser más difícil que el test de lectura. El test de lectura está bastante sencillo, ¿ok? Son bastante sencillos, es para que vayamos entendiendo la metodología, además, pero las preguntas se van a parecer más con el nivel de las preguntas de los prácticos, que son un escalón por encima de los test de lectura. El test de lectura, de nuevo, ustedes no se preocupen, es para que vayan siguiendo el cronograma. Tengo que poner, enchufar la compu. Como les digo yo, las filminas sirven para guiar, pero para guiar la lectura. Por ejemplo, si vos mirabas mis filminas, habrás visto que yo salté la parte de PIB real. Entonces, no es que no lo vaya a dar, sino que lo voy a dar, pero bueno, para guiarte, yo prefiero ir leyéndolo con el orden pero leyendo el libro. ¿Alguna pregunta más? Entonces, recuerden la importancia de la clase del martes, que va a ser de 3 horas. Hacemos algún cortecito ahí en el medio de 5 minutos, algo así, pero 10 minutos. Vamos a hacer algún recreo de 10 minutos, vamos a hacer. Pero bueno. Creo que es importante tener esa clase con Guadalupe. Creo que les va a ir bien. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, nos estamos viendo el martes de vuelta. Ya les dije, ya saben las formas. Ahora subiré esta clase al aula virtual y bueno, nada. Cualquier consulta, háganmela, cualquier sugerencia, por favor, mándenme email, contáctense conmigo. Bueno. Bueno, muchas gracias chicos, hasta luego, sigue estudiando, nos vemos, gracias a ustedes, adiós.